preparamos para escuchar la palabra del Señor y damos gracias al Señor por el privilegio de poder congregarnos, como dice su palabra, poder estar aquí y recibir del Señor una bendición más. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar, a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre, Padre Celestial, te alabamos y te damos las gracias, Señor, por este tiempo y este lugar donde nos congregamos para estar más cerca de ti. Gracias, Señor, por incluirnos en tu familia, Señor, y darnos esa nueva identidad, una identidad que permanecerá en el tiempo y que nos permite recibir generosamente de tu parte tantas, Señor, y tantas bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has confiado dones, Señor, y talentos, oportunidades, Señor, responsabilidades aquí en esta tierra, Señor. Y hoy venimos con corazones dispuestos a escuchar, aprender, a meditar en tu palabra, Señor. Enséñanos a ser siervos fieles, a servir con amor y a esperar, Señor, tu regreso con gozo. Haznos cada vez más conscientes, Señor, de todo lo que tenemos en Cristo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, si miramos hacia atrás, podemos decir que llevamos varias semanas recorriendo juntos un camino, podríamos decir el camino de las parábolas. Cada mensaje, cada parábola es como una ventana que nos permite ver más el corazón de Dios y el llamado que nos hace Cristo. Ha sido una serie que ha tocado muchos corazones y me lo han comentado. Recordemos que comenzamos con aquella parábola del sembrador, que aprendimos allí que la palabra de Dios es como esa semilla que cae en diferentes terrenos, pero el fruto de esa semilla solamente se da es de acuerdo a la disposición del corazón. Luego vimos los obreros de la viña, descubriendo allí que nuestra vida descansa en la gracia soberana del Señor. Después vimos la parábola del fariseo y del publicano. ¿Recuerdan? Allí ellos orando en el templo. Esto nos enseñaba allí ellos que la verdadera relación con Dios nace de la humildad y de orar con sinceridad. Luego vimos el tesoro escondido y la perla preciosa. Eran dos cortas parábolas, pero que nos mostraron que Cristo es el valor supremo que transforma nuestras prioridades. Después vimos la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola nos advierte de que el bien y el mal conviven en este mundo hasta la cosecha final. Posteriormente, vimos la parábola del buen samaritano, que nos invitó a amar con misericordia, reflejando el carácter de Cristo que vive en nuestro ser.
Y luego vimos la parábola de la viuda y el juez injusto, que nos llamaron a orar siempre sin desmayar, sin desmayar. Y después la gran cena. Domingo pasado aprendimos que la invitación del Señor exige arrepentimiento y entrega sincera. Finalmente, los dos deudores, que fue el tema del domingo pasado, nos recordaron que Dios nos perdonó en Cristo una deuda imposible de pagar. Y hoy, mis hermanos, llegamos al cierre de esta primera parte de la serie. Obviamente no es el final del camino. Cada parábola podemos decir que ha sido como ese peldaño que nos acerca más al corazón de Cristo. Y ahora, con gratitud por lo aprendido, nos disponemos a escuchar la última parábola de la serie en esta primera parte, sabiendo que el Señor seguirá hablándonos en la segunda parte que vendrá más adelante. Y voy a comenzar, el mensaje de hoy va a ser muy especial, mis hermanos. Voy a comenzar citando un fragmento de un poema. Ustedes saben cuál ha sido mi gusto por la poesía. Y encontré un poema, no lo conocía, que tiene como título Maud Muller. Es el nombre de una mujer. El autor es John Greenleaf Whittier. Fue un influente poeta y abogado norteamericano, una figura muy destacada en el proceso de la abolición de la esclavitud allí en los Estados Unidos de América. Y en ese poema, al final, hay un mensaje, pero quiero más o menos dar un contexto. Es un poema un poco extenso y es una historia, relata una historia de una doncella que vivía en el campo allí y de un juez que vivía allí en esa ciudad, ¿no? Fue una población pequeña. Ese poema fue escrito en 1856. Ahora, ¿qué pasa en esa historia, en esa poesía? Un día, mientras ella cosechaba el heno, conoce al juez de la localidad y cada uno pues, se conocen y hay como una atracción, podríamos decir en términos actuales, como un amor a primera vista entre la doncella y el juez. Pero ¿qué pasó? El juez pensaba allí que le gustaría ser un granjero allí casado con Maud. Se le imaginaba así. Y esta doncella, Maud, piensa o soñaba que le gustaría ser esposa del juez rico. Sin embargo, ninguno de los dos expresa sus pensamientos o sus sentimientos. Y el juez, ni el juez ni la doncella, solamente cada uno sigue su camino. El juez se casa con una mujer que solamente iba detrás de la riqueza y la doncella se casa con un joven campesino sin educación. Bueno, me estoy extendiendo, pero ya voy a llegar al punto. Es una historia preciosa, pero tiene algo que nos deja una gran enseñanza. Y es al final, o sea, no lo querían algo, pero no hicieron nada para lograrlo.
perdieron la oportunidad. Entonces él en su poema, ya al final, toda esta historia la relata en poesía, ¿no? Al final dice lo siguiente: Dios tenga piedad de ambos y tenga piedad de todos nosotros que en vano recordamos los sueños de la juventud. En vano recordamos los sueños de nuestra juventud. Y viene la frase: porque de todas las palabras tristes, habladas o escritas, las más tristes son estas: lo que pudo haber sido. Lo que pudo haber sido. Mis hermanos, la Biblia está llena de advertencias sobre aprovechar la oportunidad mientras esté disponible. Salomón escribió allí en Eclesiastés 11:6, dice: de mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas. El mismo Salomón escribió allí en Proverbios 10:5, dice: el que recoge en el verano es hijo sabio, el que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. El profeta Isaías exhortó allí en Isaías 55:6. Dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Mis hermanos, Jesús llamó en repetidas ocasiones a los hombres a que aprovecharan al máximo las oportunidades espirituales. Juan 12:35 y 36. Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Mis hermanos, estamos hablando de que la oportunidad desperdiciada es una tragedia. Tragedia. Estamos buscando ya sinónimos y para ponerlo más enfático y para que lo recuerden. La oportunidad desperdiciada es una tragedia, es una catástrofe, es un desastre, es un debacle, es un infortunio. Las oportunidades desperdiciadas. Quería hacer ese énfasis, mis hermanos. Desperdiciamos muchas oportunidades en nuestra vida. El estudiante que nunca abrió un libro, el trabajador que nunca aprovechó su talento, o el creyente que nunca sirvió con lo que Dios le dio. Jesús nos enseña que la fe auténtica no se queda en palabras, sino que se traduce en servicio, servir fielmente al Señor. O sea que la fe verdadera, mis hermanos, siempre sirve, servir. ¿Y qué significa servir? Lo he dicho varias veces, porque servir no solamente es predicar o estar aquí en el grupo de alabanza o enseñar. No es solamente eso, servir.
Y creemos, bueno, yo quiero servir en la iglesia, pero no hay la oportunidad. Y pues aquí, por el grupo pequeño, pues hay algunas limitaciones para servir de esa forma. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que es servir, es usar lo que Dios nos ha dado, dones, tiempo, recursos, para glorificar a Dios, para edificar a la iglesia y para bendecir al prójimo. Lo que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Cómo sirvo entonces a Dios? ¿Tengo que estar aquí predicando? No. Este momento estamos sirviendo a Dios. Porque hay una atención a este tiempo de adoración. Por eso mi insistencia cuando saludo al iniciar el servicio es que en nuestro corazón salga la alabanza al Señor. Escuchemos la predicación con ese amor y esa pasión por conocer más del Señor. Y que todo sea para la gloria de Él. En todo lo que hacemos, como dice Colosenses, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, para el Señor. Así es que el hecho de estar aquí, de venir el domingo, congregarnos, estamos sirviendo al Señor. Obediencia a su palabra. Si tomamos lo que escuchamos aquí, si tomamos nuestra hoja guía, la llevamos a casa y en la semana miramos y vamos y buscamos los pasajes y recordamos, estamos conectados con el Señor, con su palabra. Y estamos obedeciendo también al Señor. ¿Y cómo servimos? Pues usando los dones espirituales, poner en práctica esos talentos y esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Miremos Romanos 12, 6, 8. Dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos y si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Un ejemplo, una hermana que ora fielmente por los enfermos, allí en su casa o en el cuarto allí y ora fervientemente, está sirviendo a Dios, está sirviendo a la iglesia. Pero bueno, también puedo servir aquí en la iglesia. Como decía, no necesariamente estando aquí adelante, si Dios lo permite, oh, gloria a Dios. Pero podemos servir motivando o animando al hermano. Si nos encontramos aquí y vemos al hermano decaído, mi hermano, ¿qué te pasa? Puedo ayudarte animándolo, consolándolo. Si tiene alguna duda sobre la palabra, enseñándolo. Así estamos sirviendo a la iglesia de esa forma. Como decía en el libro de Hebreos, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Es eso también servir a la iglesia. Una participación activa, bueno, colaborar también en el discipulado, evangelizar, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos insistido desde este púlpito? Mis hermanos, tenemos que evangelizar, compartir la palabra, y hemos dado mensajes enteros sobre esa participación activa en el evangelismo.
Eso es una forma de servir. Disponibilidad, estar presente y dispuesto a suplir necesidades. Cosas tan sencillas como al final del servicio, los hermanos o hermanas que nos ayudan a recoger las sillas, llevarlas a la bodega, a tratar de organizar. Eso es servir. Y estamos sirviendo a la iglesia con amor. Y finalmente, servicio al prójimo. Un amor práctico. Es mostrar compasión y ayudar a los necesitados. Es ser luz allí donde estamos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, allí ser luz en medio de todo. Y la generosidad, compartir recursos, tiempo, talentos para bendecir a otros. Así es que, mis hermanos, quería hablar del servicio y no hemos comenzado todavía con el mensaje de hoy. Pero recordemos, finalizando esta un poco extensa introducción, recordemos, servir es amar a Dios con lo que soy. Servir es edificar a la iglesia con lo que tengo. Servir es bendecir al prójimo con lo que hago. Y ahora sí, después de esto y teniendo en mente que vamos a hablar de las oportunidades que debemos aprovechar y del servicio como tal, vamos al texto base del mensaje esta mañana. Acompáñenme a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Dice así la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, son 108 kilos de plata. A otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, 43.2 kilos de plata, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, 21.6 kilos, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debía entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y désenlo
al que tiene los 10 talentos, 216 kilos de plata. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bien, esta parábola de los talentos, muy conocida, aquí nos ilustra 4 aspectos fundamentales. Y eso van a ser los 4 puntos que vamos a desarrollar. El título del mensaje hoy es Talentos confiados, cuentas rendidas. Y nuestra idea principal dice, la verdadera fe se refleja en la fidelidad al administrar lo que Dios nos ha confiado. Hacerlo con diligencia, conscientes de que llegará el día en que daremos cuentas. Vamos al primer punto. Vamos a ver la responsabilidad que recibimos. Complemento a este punto, Dios confía en nosotros según nuestra capacidad. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. Como comienza esta parábola, ¿sí? Porque el reino de los cielos, como comenzaron muchas de las parábolas que estudiamos, aquí esta parábola ejempliza el reino de los cielos. Entonces es evidente que el hombre en la historia, en esta breve historia, representa a Cristo. El irse lejos representa el tiempo que Él no está aquí en la tierra entre la primera y la segunda venida. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo del viaje que nos dice la parábola. Y los siervos describen a creyentes, miembros de la iglesia visible del Señor, a quien Él ha confiado varios recursos para ser usados a su favor y hasta su regreso. Es claro, ¿verdad? Ahora bien, dice que llamó a sus siervos. El hecho de que fueran siervos refuerza la idea de que Jesús estaba aquí ejemplificando a la iglesia externa, ¿sí? O sea, se dirige a la iglesia como tal esta parábola y no a la humanidad en general. Es a la iglesia cuando habla de siervos. Ahora bien, Jesús enseña que cada creyente recibe recursos, dones y oportunidades según la sabia evaluación de Dios. O sea, no todos recibimos lo mismo, pero todos recibimos algo. Pueden decir, es que no, yo no sé qué don Dios me dio, no conozco nada. O qué oportunidad me ha brindado, no lo sé. No, todos recibimos algo. O sea que la fidelidad de lo que recibimos no depende de la cantidad,
que recibimos, sino de la actitud que tenemos con lo que recibimos. ¿Es claro, mis hermanos? Bueno, el talento aquí, ¿qué representa? Representa responsabilidades espirituales, tiempo, dones, oportunidades, recursos materiales, en fin. Y Dios, como conoce íntimamente nuestra capacidad de cada uno, Dios nos conoce totalmente y conoce nuestras capacidades, entonces nos asigna tareas justas y posibles. Así es que, para terminar este punto, ir terminando este punto, podemos ver lo que dice Pablo en Romanos 12:6. Dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Ya lo hemos leído, pero usémoslos. Eso es lo que nos dice la palabra. Así es que como aplicación, primero, no debemos compararnos con otros, sino ser fieles a lo que Dios nos ha confiado. A cada uno nos ha confiado algo y no tenemos por qué preocuparnos si a mi hermano, a mi hermana le dieron más o le dieron menos, no. Preocupémonos por lo que Dios nos ha dado. Es significativo que a pesar de que esos siervos de la parábola, con 5 y 2 talentos, ellos no produjeron ganancias iguales, ¿no? Produjeron porcentajes iguales, ¿sí? Duplicando lo que se les había dado. Pero no, eso es para indicarnos que nos da algo y nosotros lo que debemos es preocuparnos o hacer lo que dice la palabra, de trabajar con esos talentos y producir frutos. De igual manera, nosotros como creyentes tenemos diferentes capacidades y oportunidades. Podemos producir diferentes resultados al trabajar con igualdad, fidelidad y devoción. Los resultados van a ser diferentes. Por tanto, el Señor asegura a sus siervos que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Como dice Primera de Corintios 3:8. Dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. A su propio trabajo. En conclusión, mis hermanos, este primer punto que estamos hablando de la responsabilidad que recibimos, entonces podemos decir en conclusión, todo lo que tenemos viene de Dios. Así es que únicamente nosotros somos administradores, no dueños. Todo es de Dios. Vamos al segundo punto, la reacción que tenemos. Vimos la responsabilidad que recibimos, ahora vamos a ver la reacción que tenemos. Allí como punto A, la diferencia entre fidelidad y negligencia. Recordemos la idea principal. La verdadera fe se refleja en la fidelidad al administrar lo que Dios nos ha confiado. Hacerlo con diligencia, conscientes de que llegará el día en que daremos cuentas. Dice el versículo 16 de nuestro texto, el que había recibido los 5 talentos
enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En este contexto, miremos lo que dice allí en el versículo 16, el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció. Paremos allí. ¿Qué significa negociar? En ese contexto, negoció viene de la connotación de hacer negocios durante un tiempo. Es decir, ese siervo no se limitó a hacer una buena inversión y luego relajarse y esperar que llegara el Señor para ir y retirar los rendimientos de esa inversión y entregárselos. No, él negoció. El siervo no se limitó a hacer solamente una inversión. Negoció, o sea, de pronto tomó los 5 talentos y negoció en algo, 2 talentos, los otros 3 por el otro lado, y hacían negocios, recogía y volvía y negociaba. Eso es lo que significa así, esta actitud. Él pudo haber participado en una serie de empresas comerciales y algunas de ellas simultáneamente. Era un negociante. Él negoció. No obstante, el punto no está, digamos, en el tipo particular del trabajo que ejecutó. No es eso lo que nos dice, sino en el hecho de que él utilizó esa labor para aprovechar al máximo los recursos que el Señor le había confiado. Al máximo. Su laboriosidad le ganó otros 5 talentos para su amo, duplicando obviamente la cantidad con la que había comenzado. Pero la enseñanza o la aplicación es eso, ¿no? No es simplemente recibir, invertir y esperar, no, aquí me muevo, sí, negocio allí, tal, porque quiero duplicar lo que me entregó el Señor, mi patrón o el Señor en este caso. Así mismo, el que recibió 2 talentos ganó también otros 2. Aunque el segundo siervo se le dio menos de la mitad con qué trabajar, él actuó con la misma fidelidad y laboriosidad que el primero. Al igual que su consiervo, este último duplicó el dinero de su señor. Entonces, ambos hombres demostraron que compromiso supremo con su amo, aprovechando al máximo lo que tenían, maximizando así sus oportunidades. Sin embargo, el comportamiento del tercer siervo fue radicalmente distinto. Dice el versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Enterrar objetos de valor era normal en aquella época. ¿Recuerdan cuando vimos la parábola de Mateo 13 del tesoro escondido? Pero allá no había cajas fuertes o en esa época o esas cajas de seguridad en los bancos. Entonces era común enterrarlos. Pero eso era, digamos, una manera sencilla y práctica de proteger objetos como joyas o como monedas. Pero enterrar recursos de trabajo difícilmente era una forma sensata de negociar o de obtener utilidades.
Estaba enterrando allí lo que le habían dado para trabajar. El siervo no había recibido el único talento con el fin de protegerlo, sino para usarlo con sabiduría en beneficio de ¿quién? De su Señor. A pesar de que le habían dado menos recursos que a los otros dos siervos, tenía la misma obligación de utilizar lo que tenía allí con su máxima capacidad. O sea que su problema no fue falta de capacidad, sino falta de fe y de compromiso. ¿Les suena, mis hermanos, casos que hemos vivido así? Falta de fe y de compromiso. Como dice allí en la epístola de Santiago 2:7, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, si no tiene obras. Así que la aplicación de este segundo punto, podríamos decir que la verdadera fe siempre se traduce en servicio. O sea que el miedo, la pereza o la excusa revela un corazón que no confía en Dios. Conclusión, la fe verdadera siempre sirve. No enterremos lo que Dios nos ha dado. Tercer punto, la rendición de cuentas que enfrentamos. Vimos entonces la responsabilidad que recibimos, la reacción que tenemos ahora, la rendición de cuentas que enfrentamos. Como punto A, el Señor volverá y pedirá cuentas. Una vez más recordemos la idea principal. La verdadera fe se refleja en la fidelidad al administrar lo que Dios nos ha confiado, hacerlo con diligencia, conscientes de que llegará el día en que daremos cuentas. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Bien, cuando aquel Señor reunió a sus siervos para pedirles cuentas, el primero reportó, dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos, aquí tienes 10 talentos. El hombre, este siervo, no estaba ya alardeando, ¿sí?, sino simplemente relatando la verdad del asunto. No hay una insinuación de que él, todo orgulloso o autocomplaciente, hubiera dicho: Señor, mire, me entregó 5 y aquí tienes otros 5. No, lo hizo como una característica de que cumplí lo que mi Señor quería. Mostró la actitud que Jesús dijo que todo discípulo obediente debe tener, como dice allí en Lucas 17:10. Dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, porque hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Inútiles. Hay que dar más de lo que nos piden. El beneficio obtenido por los primeros 2 siervos, ¿qué representa? Representa
el logro y la satisfacción de una vida que pertenece al Señor y que está fielmente dedicada a su servicio. Eso es lo que representa esa satisfacción de haber cumplido con lo que quería el Señor. El fracaso del tercer siervo en utilizar lo que el Señor le había confiado representa lo vacío, lo inútil y despreciable de una vida en la que la profesión de fe en Cristo demuestra ser falsa, sin sentido, debido al negligente desperdicio del privilegio y de la oportunidad. Desperdició la oportunidad. El infiel aún presenta excusas y acusa injustamente a su Señor. Quizás nosotros también muchas veces hemos acusado al Señor porque no hemos podido responder por culpa nuestra. Así que una verdad complementaria la vemos en Romanos 14:12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios que cuentas de sí mismo. Eso es personal. No le van a echar la culpa en ese momento a otra persona. Eso es personal. No podemos vivir como si nunca fuéramos a rendir cuentas, mis hermanos. Y muchas veces pasamos la vida, pero no nos acordamos que sobre lo que estamos haciendo iremos a rendir cuentas. Cada día es una preparación para ese encuentro. Recuerden eso, cada día, mis hermanos, lo que yo haga es la preparación para cuando llegue ese día de rendir cuentas. Entonces, reflexionemos, ¿qué debemos hacer cada día? Podemos, en conclusión de este tercer punto, un día daremos cuentas al Señor y queremos ser hallados fieles. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? En ese momento de las cuentas nos hallen fieles. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Cada día recordar que las oportunidades que nos da el Señor las debemos aprovechar. Cuarto punto, la recompensa que obtenemos. Entonces tenemos la responsabilidad que recibimos, la reacción que tenemos, la rendición de cuentas que enfrentamos y finalmente la recompensa que obtenemos. Colocamos allí gozo eterno o tinieblas eternas. Esa es la recompensa, una o la otra. Versículo 28, 30 de nuestro texto dice: por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Quienes por su fruto espiritual demuestran que pertenecen a Dios, recibirán aún mayor oportunidad para dar fruto. Esa es la ganancia. Esa es la forma en que recibimos esa recompensa. Vamos a recibir más oportunidades para dar frutos para Él. Pero
aquellos que por su improductividad demuestran que no pertenecen a Dios, perderán hasta los beneficios que una vez tuvieron. Entonces, los fieles, ¿qué vamos a recibir? Fieles, vamos a recibir más responsabilidad, pero entramos al gozo del Señor. El infiel pierde incluso lo poco que tenía y es echado fuera. La parábola muestra que la eternidad será gozo para los fieles y castigo para los falsos. La verdad complementaria la encontramos allí en Apocalipsis 22:12. 22:12 dice: por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es clara la palabra. Y Dios no se queda con nada. La aplicación de este punto, podríamos decir que la fidelidad hoy determina la recompensa eterna, la recompensa que vamos a tener más allá. Mientras que la negligencia nos lleva a una separación eterna. En conclusión, mis hermanos, de este punto, el gozo del Señor es nuestra herencia, fieles aquí, gloriosos allá. Y fieles no por un momento, permanentemente, día tras día, aprovechando cada oportunidad. Recordemos la frase del poema de Maud Muller: porque de todas las palabras tristes, habladas o escritas, las más tristes son estas: lo que pudo haber sido. Lo que pudo haber sido. El llamado hoy es claro, mis hermanos, cerrando esta serie, esta primera parte de la serie. Mis hermanos, Dios nos está dando oportunidades espirituales para crecer. Somos conscientes de que las tenemos y también somos conscientes de que pasamos por alto y desaprovechamos esas oportunidades espirituales. Cada vez que faltamos a nuestra reunión dominical, estamos perdiendo una oportunidad de crecer y de conocer más el corazón de Cristo. Cada vez que dejamos la Biblia cerrada durante la semana y solamente la tomamos cuando venimos el domingo, estamos perdiendo la oportunidad de alimentarnos de la palabra y de obedecer. En conclusión, mis hermanos, Dios nos ha confiado talentos, nos ha dado dones, tiempo y oportunidades. Y yo creo que la mayor disculpa es: no me queda tiempo. Y hemos hablado también de ello. Y a veces esa es nuestra justificación para desaprovechar las oportunidades que Dios nos da. No tengo tiempo. Mis hermanos, sé que el día pasa muy rápido, muy rápido. Yo mismo me alarmo y yo trato de ocupar cada minuto del día. Me levanto muy temprano, y sin embargo el día pasa rápido. Pero yo le pido en mi oración temprano: Señor,
administra mi tiempo y mi tiempo da para lo que tengo planeado y me sobra hasta para descansar. Solamente es confiar en el Señor y no perder la oportunidad de recibir de Él su palabra, su amor. Dios nos ha confiado talentos, dones, tiempo, oportunidades. La pregunta no es cuánto recibimos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Esa es la pregunta. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te ha dado? El compromiso es vivir cada día como si el Señor viniera hoy, sirviendo con pasión y con fidelidad, y todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Oh Señor Dios soberano, después de compartir esta parábola de los talentos, Señor, hemos escuchado tu llamado a la fidelidad. Señor, reconocemos que nuestra vida, nuestras habilidades, los dones que hemos recibido, son un regalo, Señor, tuyo. Y no son regalos para esconderlos, sino para hacerlos fructificar. Perdónanos, Señor, si por miedo, por pereza, hemos enterrado nuestros talentos en lugares por allá recónditos de nuestro ser, y no nos hemos arriesgado, Señor, a servir sabiendo que tú estás con nosotros. Señor, danos un corazón fiel y creativo para poder poner nuestras capacidades al servicio, Señor, de tu obra, de la iglesia, de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores y a trabajar con valentía para que al final de nuestra jornada podamos escuchar tu voz diciendo: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Te adoramos, te alabamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.